Alerta en C5N, 4 años de deterioro laboral en la Argentina. Creció el empleo en negro, la precarización y la desocupación. Mariano Martín con más información. Sí, Adrián, información recién emitida por el Ministerio de Trabajo, los primeros datos oficiales que venía elaborando a partir de la reinstauración de las estadísticas dentro de la cartera laboral. Señala dos informes que han emitido desde la cartera que encabeza Claudio Moroni. El primero de ellos señala que hay una contracción en el empleo que acumula 21 meses de caída mensual del empleo formal a partir del mes de febrero de 2018. A partir de esta fase contractiva, el nivel de empleo registrado en las empresas privadas cayó un total de 4,5%, relevando que en noviembre hubo una caída del 0,1%. Lo que están haciendo a través de este informe es básicamente relevar buena parte del último periodo de Mauricio Macri en la presidencia. 0,1% cayó el empleo formal en el mes de noviembre, acumula un 4,5% de caída en los últimos 21 meses. Y otro informe, también elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señala que a partir del mes de octubre de 2019 se contabilizaron 12.127.000 trabajadores registrados, lo que implica para ese mes una caída del 0,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, entre octubre de 2018 y octubre de 2019 cayó el número de trabajadores registrados, es decir, aquellos que cuentan con beneficios, obra social, vacaciones, etcétera, etcétera, que tienen todo el rigor de la ley, cayeron en medio punto, es decir, que hay 61.600 trabajadores registrados menos. Mariano, recién lo hablábamos con Agustina, ¿no? Con estas medidas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, donde intentan aumentar su recaudación, esa recaudación va a estar destinada a lo social. Ahora, el nivel de destrucción es impresionante el que dejó Mauricio Macri. A ver, no nos debe asombrar por el modelo que aplicó, pero donde uno pone la mirada, pobreza ha aumentado, el hambre en la Argentina ha aumentado. Y en materia de empleo, lo que vos nos estás contando, ¿no? ¿Cómo hará Alberto Fernández para poder revertir esto? Mirá, algo que nosotros veníamos contando, y te diría, sin falsa modestia, sistemáticamente hemos relevado cada vez que teníamos la posibilidad de hacerlo en este espacio, era la dramática destrucción y deterioro que se produjo en el mercado laboral durante la gestión de Mauricio Macri, que no tuvo tanto de incidencia el aumento del desempleo, que fue muchísimo. Recordemos que la anterior medición había dado 10,6%, la última dio 9,7%, pero aún así había sido prácticamente un punto porcentual, 7 décimas más de desempleo respecto del año anterior. Pero en cualquier caso, estamos hablando de que casi se duplicó el desempleo, pero lo peor aún así no es tanto el incremento del nivel de desempleo, sino el deterioro, es decir, la pérdida de puestos laborales formales, de puestos laborales que requieren capacitación, que son en general asociados al sector industrial o aquellos servicios donde tienen una alta especificación los trabajadores, y su reemplazo por el arribo de monotributistas sociales, es decir, mucha actividad de parte del Ministerio de Desarrollo Social en la etapa de Mauricio Macri para dar esos planes sociales que muchos de sus votantes rechazaban, y también empleos precarios, lo que hemos visto también proliferar y mucho a través de la economía, Mariano, de las plataformas. Por eso Mauricio Macri le tiende la mano a las pequeñas y medianas empresas, aplicando un plan de moratoria, también bajando las cargas sociales. Tengo entendido que hay una medida de que va a bajar la cuestión de las cargas sociales si las pymes contratan a empleados, ¿no? Creo que la medida es esta. Sí, a ver, ahí es parte de las amplias facultades que se adjudicó el Poder Ejecutivo a partir de Alberto la sanción. Fernández, quise decir, me equivoqué. Digo, a partir de Alberto Fernández le tiende una mano a las pymes para que puedan salir de esta situación. A partir de la ley de sanción de la sanción de la emergencia económica, social, productiva, etcétera, etcétera, también se sanciona una emergencia ocupacional que le da facultades al Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, lo que hay que decir es que si uno se para a mirar los propósitos alegados de parte del equipo económico de Alberto Fernández, lo que dicen es: lo que necesitamos urgente es detener la caída. Es decir, hay muchísimos empleos que están, hablando mal y pronto, pendiendo de un hilo, porque los empresarios de esos rubros están trabajando a pérdida hace muchos meses
y antes de cerrar estaban tratando de ver cómo se desarrollaba el escenario electoral. Es decir, a partir de la irrupción en el escenario electoral de la fórmula del Frente de Todos, del anuncio de Cristina Fernández de que iría Alberto Fernández como cabeza de fórmula, hubo una cierta regeneración de expectativas en algunos sectores ligados a la pequeña y mediana empresa. Y a partir de ahí, todo un proceso de supervivencia que llegó hasta hoy. Ahora, no es eterno, no pueden vivir eternamente a pérdida las empresas, y me parece que las medidas de perdón sobre algunas cargas patronales, de consideración respecto de las tasas de interés que deben pagar para subsistir esas compañías, me parece que están en línea con eso, con frenar la caída. A ver, Agustina va a coincidir conmigo, y creo que también congelar las tarifas, no solo a los domicilios particulares, sino a las pequeñas y medianas empresas, creo que es una medida muy importante. Bueno, ¿cuántas veces mostramos aquí en los móviles las facturas que les llegaban a los trabajadores, incluso a las cooperativas, que ya bastante mal les estaba yendo y que no podían pagar eso? O sea, era o pago la luz o pago la repartición del ingreso de cada uno de las personas que trabajan, de los cooperativistas, ¿no? Entonces, es un gran alivio para las pymes, para las pequeñas empresas también. Yo recuerdo que Macri en el 2016 decía, empezamos a crear empleo de calidad. Fue ese año que salía a declarar esto, y mirá en lo que terminamos, ¿no, Mariano? Sí, ya te digo, aluvión de personas que salían del mercado laboral formal, que salían de empleos registrados, que salían de lugares donde cobraban en término todos los meses, donde tenían aguinaldo, donde tenían vacaciones, donde representaban una fuerza laboral muy capacitada en muchos casos, para pasar a ser repartidores, para pasar a subsistir a través de estas economías, como te decía, de plataformas, para conducir su propio vehículo como automóvil de alquiler. La verdad es que, y otros muchos, que pasaron a formar parte, obviamente, de este ejército de monotributistas sociales, que obviamente su único modo de subsistencia hoy por hoy es el subsidio a través del Ministerio de Desarrollo Social. La verdad es que el mercado laboral que deja Mauricio Macri, y parte de eso lo estamos viendo en estos primeros informes que nos brinda el nuevo Ministerio de Trabajo, es algo que vamos a tener que estudiar durante mucho tiempo, porque se ha producido un daño, Adrián, en el tejido social y productivo de la Argentina, que va a ser muy difícil de reparar. El tejido social y productivo de la Argentina ya era precario durante el kirchnerismo. Había falencias, había empresas que necesitaban del auxilio del Estado para sobrevivir, porque de otro modo no podían hacerlo. Y ahora te cierro este concepto, pero pasar de ahí a un falso liberalismo absoluto, dejando morir, dejando libradas a su suerte empresas y consecuentemente decenas y centenares de miles de trabajadores, es lo que tuvimos en estos últimos 4 años. Déjame sumar una cosa que me pareció muy interesante de alguno de los discursos de Alberto Fernández, cuando él menciona este tipo de trabajo que Mariano dice que es la uberización del trabajo. Y yo diría que es la changa 2.0, la changa app del día de hoy, y que ha sido una salida muy rápida para quienes perdieron su empleo formal o para quienes no han podido conseguir uno. Se sientan en un Uber, manejan durante muchas horas, consiguen su dinero. Y eso es algo que ha llegado y que parece que no se va a ir. Por lo tanto, lo que es importante es sentarse a discutir qué marco de formalidad le podés dar a todos esos empleados, porque son muchísimos. Los intendentes lo han contado, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, adultos mayores que tenían que ir a los municipios a buscar permisos para poder ser choferes y tener una changuita de remis porque no les alcanzaba la jubilación debido al costo de vida en la Argentina. Y todo tiene que ver con todo, Mariano. A ver, un gobierno desesperado que, a pesar, y en este marco de destrucción que estamos contando, un gobierno que quería permanecer en el poder. Pero vamos a recordar esto, ¿no? Los bonos o el clientelismo que quiso aplicar el gobierno de Cambiemos a través del Ministerio de la Producción de Antesica, esta práctica clientelar, bueno, muy criticable, que tenemos que repudiar, y que fue una investigación muy afortunada de tu parte, ¿no? Sí, es una investigación que por suerte está en curso también, porque obviamente la tomaron los denunciantes, la tomó un fiscal, Jorge Di Lello, la tomó la jueza María Servini, y es una investigación que está en trámite, y te diría que me animo a decir que puede llegar a tener muchas más aristas, porque a partir de la denuncia original, a partir de la investigación original, que reveló
un plan social de alcance nacional prácticamente clandestino y viabilizado a través de punteros de Juntos por el Cambio en los días previos a la elección, hubo otra denuncia que se sumó solo en la provincia de Formosa, a donde se detectó que como mínimo la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio había percibido ese bono. ¿Cuál es la lectura? Que evidentemente los dirigentes de Juntos por el Cambio en la provincia de Formosa habían ido a reclutar fiscales para que estuvieran en las mesas con el aliciente de este bono de 5.000 pesos. Si esto lo trasladamos a todo el país, Adrián, tenemos, te diría, muchas líneas de investigación por saber hasta dónde fue la maniobra clientelar que llevó a cabo en su última etapa Mauricio Macri. Pero obviamente estamos pendientes de eso y estamos pendientes también de ver cómo se reconstruye este tejido social. Déjame decirte unos datitos de los que acaba de difundir el Ministerio de Producción y Trabajo sobre la contracción en el mercado laboral en números. En el empleo asalariado en el sector privado es la principal contracción, es decir, el mejor trabajo es el que más se destruyó. Ahí hubo una pérdida entre 2018 y 2019 de 161.000 trabajadores. Es decir, 161.000 trabajadores del sector formal ya dejaron de serlo. También cayó la cantidad de independientes autónomos en 1%, y otras categorías, en cambio, presentaron variaciones positivas. Fíjate las categorías que presentan variaciones positivas, es decir, crecimiento nominal en la cantidad de puestos de trabajo. Tenemos, por ejemplo, que creció el personal de casas particulares en 1,7%, el empleo público en 1,3%, el discurso de Cambiemos en contra de la grasa militante, del empleo estatal, del sobredimensionamiento del sector público, casi como un dogma, como diciendo nosotros venimos a eficientizar la administración pública y a terminar con tantos años de peronismo que lo único que hizo fue incrementar las plantillas en el Estado. El gobierno de Mauricio Macri incrementó las plantillas en el Mariano, en el los Estado. choriplaneros, este término también creado por el gobierno de Mauricio Macri. Y hasta último momento el gobierno quiso colocar a su gente en puestos jerárquicos, quiso que permanezcan. Esto fue la última decisión del presidente Macri. Sí, un decreto que está por ser derogado por parte de por parte de Alberto Fernández, un decreto que contaba con el aval de uno de los gremios importantes en el Estado, que es la Unión del Personal Civil de la Nación, y que seguramente va a ser dado de baja. Te decía cuáles eran los pocos sectores que habían crecido en términos de empleo. Veíamos obviamente casas particulares y estatales. También creció, lo que te decía hace un ratito, monotributistas, el 3%, es decir, personas que habían tenido un trabajo y que perdiendo ese empleo fueron a sacar su monotributo para ver qué changas podían hacer en blanco, relativamente en blanco. Y monotributistas sociales, 1,7%. Aquellos que lisa y llanamente perciben un plan social y son considerados empleados porque así lo estipula el INDEC. Mariano, muchas gracias. Muy amable.